En los silencios opulentos de un apartamento señorial del barrio de Salamanca, en Madrid, la vida de Isabel transcurría en un discreto segundo plano. A sus 35 años, era una presencia casi invisible, la asistente doméstica cuyas manos pulían los mármoles y sacudían el polvo de las reliquias de una vida que no era la suya. Su existencia estaba tejida con hilos de rutina y sacrificio, un tapiz silencioso que nadie se detenía a admirar. Venida de un pequeño pueblo de Andalucía, cargaba en la mirada el legado de su padre, un viejo orfebre de Córdoba que le había enseñado a distinguir el brillo genuino de la tierra del engaño del cristal. Aquel conocimiento era un tesoro secreto, un saber que guardaba para sí mientras se desdoblaba para pagar los estudios de su hermano menor, Mateo. Él era la única luz en su horizonte, un talentoso alumno de la Facultad de Bellas Artes cuyo futuro dependía enteramente de su esfuerzo. Su jefe, don Ricardo Vargas, un empresario de 65 años, era un hombre prisionero de su propia fortuna. Desde la muerte de su esposa, Elena, un año antes, deambulaba por la casa como un fantasma. El luto había nublado su juicio y su corazón, dejando un vacío que ninguna riqueza podía llenar. Las estancias, antes llenas de risas y conversaciones, ahora solo devolvían el eco de sus pasos solitarios. En una tentativa desesperada por llenar ese vacío, decidió adquirir una pieza legendaria, el diamante Lágrima de Estrella. No era una inversión, sino un último homenaje a la memoria de su amada, un intento de materializar un amor que ya solo existía en sus recuerdos. Creía, con la fe de los desconsolados, que poseer algo tan bello podría, de alguna manera, traer de vuelta un fragmento de la luz que había perdido. La negociación, valorada en 20 millones de euros, se desarrollaba en su despacho, un santuario de caoba y cuero que olía a libros antiguos y a decisiones importantes. El vendedor, Javier Morales, era un hombre de elegancia, impecable y sonrisa fácil, cuyas palabras tejían una red de confianza y urgencia. Hablaba de la historia de la gema, de su rareza, de la oportunidad única que representaba. Don Ricardo escuchaba ausente, perdido en la imagen de Elena llevando aquella joya. Para él no era una transacción comercial, sino un acto de devoción. Morales, consciente de su vulnerabilidad, manejaba la conversación con la destreza de un titiritero, guiando a su cliente hacia el cierre de un trato que parecía más un consuelo que un negocio. Fue entonces cuando Isabel entró, portando una bandeja con 2 tazas de café. Se movía con la discreción de siempre, procurando no hacer ruido, no interrumpir. Su presencia era tan habitual como la del reloj de pie que marcaba las horas en el pasillo, un elemento más del mobiliario viviente de la casa. Mientras servía el café, su mirada se desvió casi por instinto hacia la piedra que reposaba sobre un cojín de terciopelo negro. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Su corazón se heló. La luz no danzaba en el interior de la gema como su padre le había enseñado. Las facetas eran demasiado perfectas, sin las minúsculas imperfecciones que la naturaleza siempre deja como firma. Recordó las tardes en el taller de su padre, el olor a metal y a cera, la voz grave del anciano explicándole los secretos de las piedras. Le había enseñado que cada diamante verdadero tiene una pequeña historia que contar, una imperfección que lo hace único, como una cicatriz que habla de su viaje desde las profundidades de la tierra. Lo que veía ante ella era una obra maestra de la imitación, una falsificación brillante, sí, pero sin alma. Carecía de ese fuego interior, de esa vida que solo la presión de milenios puede crear. Era un cuerpo hermoso, pero vacío, una promesa de luz que no podía cumplir. El peso de la decisión cayó sobre sus hombros con una fuerza abrumadora. Hablar significaba arriesgar su empleo.
la única fuente de sustento para su hermano, el pilar sobre el que se construía el futuro de Mateo. Su estabilidad, su sacrificio, todo pendía de un hilo. Callar, por otro lado, significaba permitir que un hombre ahogado en su duelo fuera cruelmente engañado. Sería cómplice de una mentira que se aprovecharía de la herida más profunda de don Ricardo. Su conciencia, moldeada por la honradez de su padre, se rebelaba ante esa idea. ¿Podría vivir consigo misma sabiendo que había permitido tal injusticia? Una pregunta la atormentaba. ¿Hasta qué punto vale la pena la honestidad cuando el silencio garantiza la supervivencia? ¿Cuántas veces nos vemos obligados a elegir entre nuestros valores y nuestras necesidades más básicas? Para Isabel, en ese instante, el mundo entero se redujo a esa elección. Miró a don Ricardo, vio la tristeza en sus ojos, la esperanza frágil que había depositado en aquel trozo de cristal, y supo que no podía permanecer en silencio. Tomó aire, sintiendo cómo el miedo le oprimía el pecho, y con una voz que apenas reconoció como suya, interrumpió la conversación. «Ese diamante es falso». Las 3 palabras flotaron en el aire del despacho, cargadas de una autoridad inesperada. El silencio que siguió fue más denso que cualquier otro que aquella casa hubiera conocido. Javier Morales se giró hacia ella, su sonrisa congelada en una máscara de incredulidad y furia contenida. Don Ricardo levantó la vista, confundido, como si despertara de un largo sueño. Morales fue el primero en reaccionar. Intentó reír, desestimar la afirmación como el disparate de una sirvienta ignorante. Habló de certificados, de gemólogos de renombre, de la procedencia impecable de la joya, pero su voz, por primera vez, carecía de la seguridad que lo caracterizaba. Había una nota de pánico en su estudiada elocuencia. Isabel no se amedrentó. Con una calma que la sorprendió a ella misma, explicó lo que veía. Habló de la falta de inclusiones, de la refracción artificial de la luz, del corte demasiado perfecto para ser natural. Usó las palabras de su padre, palabras sencillas pero precisas, que desnudaban el engaño con la claridad de un bisturí. Don Ricardo la observaba, no como a una empleada, sino como a una revelación. En sus palabras no había arrogancia, solo la certeza tranquila de quien conoce su oficio. Algo en la honestidad de su mirada le hizo dudar por primera vez de la brillante fachada de Javier Morales. El empresario, sacudido de su letargo, tomó una decisión. Con un gesto, llamó a su jefe de seguridad y le pidió que contactara a un tasador de su máxima confianza, alguien independiente que pudiera ofrecer un veredicto final. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Morales protestó, alegando que su reputación estaba siendo insultada, pero su prisa por marcharse, su nerviosismo creciente eran más elocuentes que cualquier certificado. Sabía que su engaño estaba a punto de ser descubierto y que el juego había terminado. Mientras esperaban, Isabel permaneció de pie, en silencio, consciente de que su vida acababa de cambiar para siempre. Había cruzado una línea invisible y ya no había vuelta atrás. Sentía el miedo, sí, pero también una extraña sensación de paz. Había honrado la memoria de su padre. Cuando el tasador llegó, su examen fue breve y concluyente. Confirmó cada una de las observaciones de Isabel. La lágrima de Estrella era una moisanita de altísima calidad, una imitación casi perfecta, pero sin valor comparable al de un diamante de ese tamaño. Una estafa de 20 millones de euros. Al oír el veredicto, Javier Morales no esperó a que llegaran las autoridades. En un instante de distracción, salió del despacho y desapareció de la casa, dejando tras de sí solo el eco de sus mentiras y una amenaza silenciosa. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Don Ricardo
se quedó a solas con Isabel. La miró largamente, con una mezcla de gratitud y asombro. Por primera vez en mucho tiempo, veía más allá de su propio dolor. Vio a la mujer que le había salvado de un error monumental, una mujer cuya integridad valía mucho más que cualquier joya. Le pidió que se sentara y que le contara su historia. Isabel, con sencillez, le habló de su pueblo, de su padre el orfebre y del sueño de su hermano Mateo. Mientras hablaba, don Ricardo sintió como una parte de él, largamente dormida, comenzaba a despertar. La responsabilidad por aquella mujer valiente y su familia se instaló en su corazón. Comprendió que el peligro no había desaparecido con la huida de Morales. Un hombre capaz de orquestar un fraude de esa magnitud no se detendría ante nada para silenciar a quien lo había expuesto. Los días siguientes confirmaron sus temores. Una noche, al volver a casa, Isabel sintió que alguien la seguía. Una sombra que se desvanecía cuando se giraba, una presencia constante que le helaba la sangre. No eran imaginaciones suyas, era el primer aviso. Poco después, Mateo la llamó, asustado. Alguien había entrado en su pequeño estudio y había destrozado sus lienzos. No se habían llevado nada de valor, solo habían dejado un mensaje de destrucción y miedo. La amenaza ya no era abstracta, tenía un rostro cruel y tangible. Isabel, aterrada, acudió a don Ricardo. El miedo por su hermano la superaba. Él la escuchó con gravedad, su rostro endurecido por la determinación. El luto había dado paso a un propósito renovado: proteger a la mujer que le había devuelto la claridad. Don Ricardo contactó a su jefe de seguridad, un hombre llamado a quien llamaremos simplemente Elías, un exoficial de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Un hombre discreto, eficiente y con una red de contactos que la fortuna de su jefe no podía comprar. Elías evaluó la situación con la frialdad de un profesional. Javier Morales no era un simple estafador. Era la cara visible de una red criminal sofisticada, especializada en blanquear dinero a través de obras de arte y joyas. Isabel no era solo una testigo, era un cabo suelto que necesitaban eliminar. Comenzó entonces un juego de ingenio y sigilo. Elías instaló a Isabel y a Mateo en un lugar seguro, lejos de las miradas indiscretas. Mientras tanto, don Ricardo, usando sus recursos, comenzó a investigar el pasado de Morales, buscando grietas en su armadura de respetabilidad. Isabel, que siempre había vivido en las sombras, se vio obligada a encontrar una valentía que no sabía que poseía. Ya no era la asistente invisible, se convirtió en una pieza clave de la investigación, aportando su aguda capacidad de observación y su inteligencia práctica. Recordaba detalles de las conversaciones de Morales, fragmentos de llamadas telefónicas, nombres que había mencionado de pasada. Cada pequeño dato era una pieza de un rompecabezas que Elías iba ensamblando con paciencia. Isabel estaba pasando de ser una víctima a ser una cazadora. Don Ricardo, por su parte, se sentía más vivo que nunca. La adrenalina de la persecución y el deber de proteger a Isabel lo sacaron de su apatía. Descubrió que el verdadero legado no se mide en posesiones, sino en el impacto que tenemos en la vida de los demás. Su dolor por Elena se estaba transformando en acción. La investigación reveló la estructura de la organización. Morales era solo un intermediario. Por encima de él había figuras poderosas que operaban desde las sombras, usando la intimidación y la violencia para proteger sus intereses. La red tenía tentáculos que se extendían por toda la ciudad. El peligro era real e inminente. Sabían que la única forma de acabar con la amenaza era no solo detener a Morales, sino desmantelar toda la operación.
Necesitaban una prueba irrefutable, algo que lo conectara directamente con los líderes de la red. Historias como esta nos recuerdan la fuerza que reside en nosotros, incluso cuando no la vemos. Nos enseñan que en los momentos más oscuros, la conexión con otra persona puede convertirse en nuestro faro. Si este mensaje resuena contigo y crees que puede inspirar a otros, te invitamos a suscribirte al canal para ayudarnos a continuar sembrando esperanza. La oportunidad llegó de una forma inesperada. Morales, cada vez más presionado por sus jefes para solucionar el problema que Isabel representaba, cometió un error. Creyendo que ella estaba sola y asustada, le tendió una trampa. La contactó con una oferta. Su silencio a cambio de una gran suma de dinero y la garantía de que dejarían en paz a su hermano. Isabel, aconsejada por Elías y don Ricardo, aceptó el encuentro. Sabían que era una emboscada, pero también era su única oportunidad para atraparlo. El plan era arriesgado, pero todos estaban de acuerdo en que era necesario. El lugar de la cita era un polígono industrial en las afueras de Madrid, en un galpón abandonado que olía a óxido y a olvido. Era el escenario perfecto para un acto final, un lugar donde los secretos podían ser enterrados para siempre. Lo que Morales no sabía era que el escenario no lo había elegido él. Cada paso que había dado en los últimos días había sido sutilmente guiado por el equipo de Mindoviciem, Elías. El galpón no era una trampa para Isabel, sino para él. Isabel llegó al lugar sintiendo el latido de su corazón en la garganta. Llevaba consigo un pequeño dispositivo de grabación, pero su verdadera arma era su mente. Había pasado días estudiando los detalles del negocio de Morales, aprendiendo su lenguaje, entendiendo sus motivaciones. Dentro del galpón, la luz polvorienta se filtraba por las ventanas rotas, creando largas sombras que bailaban como espectros. Morales la esperaba en el centro, su habitual sonrisa reemplazada por una expresión gélida. Ya no había necesidad de fingir. La conversación comenzó tensa. Él le ofreció un maletín lleno de dinero, pero sus ojos decían otra cosa. Hablaban de un final definitivo, no de un acuerdo. Pero Isabel no retrocedió. En lugar de mostrar miedo, comenzó a hablar. Con una calma asombrosa, empezó a desgranar datos sobre sus operaciones de blanqueo. Mencionó nombres de socios, detalles de transacciones pasadas. Lo hizo no como una acusación, sino como si estuviera demostrando que ella sabía tanto como él, que era una jugadora en su mismo tablero. Morales quedó desconcertado. Su plan era intimidarla, no negociar con una igual. Su sorpresa le hizo bajar la guardia, y en su arrogancia comenzó a corregirla, a jactarse de la astucia de sus métodos, a confirmar sin darse cuenta cada uno de los detalles que ella le presentaba. Cada palabra que pronunciaba era una pala más de tierra sobre su propia tumba, grabada por el dispositivo que Isabel llevaba oculto. Expuso no solo el fraude del diamante, sino toda la trama criminal que había detrás. Fue entonces cuando las sombras del galpón cobraron vida. El equipo de Elías, junto con un grupo especial de la Guardia Civil, emergió de la oscuridad rodeando a Morales antes de que pudiera reaccionar. Su rostro pasó de la arrogancia a la incredulidad y finalmente a la resignación de la derrota. El juego había terminado. La red fue desmantelada gracias a la confesión grabada y a las pruebas que don Ricardo y su equipo habían acumulado. La justicia, que a menudo parece tan lejana, aquella noche se hizo presente en un frío galpón industrial. En el silencio que siguió a las sirenas, Isabel se apoyó contra una pared, dejando que el alivio la inundara. Don Ricardo se acercó y, sin decir una palabra, le puso una mano en el hombro. Fue un gesto de profundo respeto y gratitud, el reconocimiento de una deuda que no se podía pagar con dinero.
Los días posteriores trajeron una calma bienvenida. Las noticias hablaron de la caída de una importante red de blanqueo, pero para Isabel y don Ricardo, la historia era mucho más personal. Era la historia de cómo dos personas de mundos opuestos se unieron para hacer lo correcto. Don Ricardo visitó la tumba de Elena. Ya no sentía la necesidad de ofrecerle joyas. En su lugar, le habló de Isabel, de su valentía, del propósito que había encontrado al protegerla. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba honrando su memoria de la manera correcta. Poco después, convocó a Isabel a su despacho. Sobre la mesa no había diamantes, sino los estatutos de una nueva fundación. Llevaba el nombre de Elena Vargas y su objetivo era apoyar a jóvenes artistas sin recursos para que pudieran desarrollar su talento. El primer beneficiario de la Fundación Elena Vargas, le explicó don Ricardo, sería Mateo. Le ofreció una beca completa para que terminara sus estudios y los recursos para que montara su propio taller. El sueño de Isabel, por el que tanto había luchado, se había cumplido de una forma que nunca habría imaginado. Las lágrimas de Isabel no fueron de tristeza, sino de una gratitud inmensa. Aquel hombre que había perdido tanto estaba ahora creando oportunidades, transformando su dolor en un legado de esperanza para otros. Pero la oferta de don Ricardo no terminaba ahí. Le dijo a Isabel que ya no la veía como su asistente. Veía en ella a una mujer inteligente, íntegra y con un profundo sentido de la justicia. Le ofreció un nuevo puesto, dirigir la fundación junto a él. Isabel dejó de ser una presencia invisible. Se convirtió en una socia valorada, una fuerza impulsora en una misión que daba sentido a todo lo que habían vivido. Su vida, antes definida por el servicio silencioso, ahora estaba dedicada a construir futuros. A veces, la vida nos pone a prueba de las formas más inesperadas. Nos enfrenta a decisiones que definen quiénes somos. Isabel podría haber elegido el silencio, el camino seguro, pero eligió la verdad, y al hacerlo, no solo se salvó a sí misma, sino que redimió a un hombre perdido en su dolor. La historia de ambos nos enseña que el verdadero valor de una persona no reside en su condición social o en sus bienes. Reside en la fortaleza de su carácter y en el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando el miedo nos susurra que nos quedemos quietos. La integridad es una joya más rara y preciosa que cualquier diamante. Y la bondad, cuando se comparte, tiene el poder de curar las heridas más profundas, de unir mundos dispares y de transformar destinos de maneras que nunca podríamos prever. El apartamento del barrio de Salamanca ya no era un mausoleo de recuerdos tristes. Se convirtió en un lugar de propósito, donde las paredes oían hablar de arte, de futuro y de segundas oportunidades. La luz había vuelto, no desde una gema, sino desde el corazón de las personas. La jornada de Isabel y don Ricardo nos enseña que la compasión es la luz más poderosa, una que puede guiarnos a través de la oscuridad del duelo y la injusticia. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones, tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos. En el corazón del barrio de Salamanca, en Madrid, donde el silencio tiene el peso del mármol y la caoba, una bandeja de plata tembló levemente en las manos de Isabel. El tintineo de las tazas de porcelana fue el único sonido que se atrevió a romper la densa quietud del despacho. Sobre un cojín de terciopelo negro, una piedra del tamaño de un huevo de codorniz capturaba la luz de la tarde, devolviéndola en destellos fríos y perfectos, demasiado perfectos. Isabel sirvió el café, sus movimientos ensayados hasta volverse invisibles, pero sus ojos, herederos del saber de un viejo orfebre, vieron la mentira al instante. Aquella piedra no tenía alma,
Carecía del fuego interior, de las minúsculas imperfecciones que su padre llamaba las cicatrices del tiempo, la firma de la tierra. Lo que brillaba en el despacho de su jefe, don Ricardo Vargas, no era la legendaria lágrima de estrella, sino un engaño de 20 millones de euros. Y en ese instante, el peso de una vida de sacrificios cayó sobre sus hombros. Hablar significaba arriesgarlo todo, su empleo, el techo sobre su cabeza y, lo más importante, el futuro de su hermano Mateo, cuyo talento en la Facultad de Bellas Artes dependía enteramente de su sueldo. Callar, sin embargo, era traicionar la memoria de su padre y permitir que un hombre ahogado en su duelo fuera despojado de una fortuna. La pregunta se clavó en su mente con la agudeza de un cincel. ¿Cuánto vale la honestidad cuando el silencio garantiza la supervivencia? Para Isabel, una mujer acostumbrada a vivir en las sombras, aquel dilema era un abismo que se abría a sus pies, obligándola a decidir si dar un paso al frente y arder, o retroceder y vivir para siempre con el frío de la cobardía. Don Ricardo Vargas era un hombre que había perdido el rumbo. Desde la muerte de su esposa Elena un año atrás, deambulaba por las estancias de su propia vida como un espectro. El luto había empañado su agudo instinto para los negocios, dejando en su lugar una vulnerabilidad que Javier Morales, el vendedor de sonrisa fácil y elegancia impecable, sabía explotar con maestría. Don Ricardo no estaba comprando un diamante. Intentaba desesperadamente comprar un recuerdo, un último homenaje a la mujer que había sido la luz de su existencia. Para él, aquella gema era una forma de materializar un amor que ya solo vivía en su memoria. Imaginaba la piedra en el cuello de Elena, creyendo con la fe de los desconsolados que su belleza podría, de alguna manera, devolverle un fragmento de la felicidad perdida. Escuchaba las palabras de Morales sobre la historia y la rareza de la joya, pero su mente estaba en otro lugar, en un pasado que se sentía más real que el presente. No veía al vendedor, solo el consuelo que creía poder alcanzar. La vida de Isabel, en cambio, estaba anclada en una realidad mucho más austera. Cada día sus manos pulían los vestigios de una vida que no era la suya. El brillo de la plata, la suavidad de la seda, el aroma de los libros antiguos, todo era un recordatorio constante de la distancia que separaba su mundo del de su empleador. Su existencia era un tapiz de rutinas silenciosas, un sacrificio constante, tejido con el único propósito de ver a su hermano menor, Mateo, escapar de la precariedad que a ella la había definido. Él era su único tesoro, su proyecto de vida. Cada hora extra, cada festivo trabajado, se convertía en un lienzo, en un pincel, en la matrícula de una carrera que prometía un futuro diferente. El talento de Mateo era la prueba de que la belleza podía nacer en los lugares más humildes, y proteger ese sueño era la misión sagrada de Isabel, una responsabilidad que la mantenía en pie incluso en los días más grises. Por eso, cuando sus ojos se posaron de nuevo en la piedra, no solo vio una falsificación, vio una amenaza directa a ese futuro. Recordó las tardes en el pequeño taller de su padre en Córdoba, el olor a metal y acera y la voz grave del anciano explicándole los secretos de las gemas. Le enseñó que cada diamante verdadero guarda en su interior una pequeña historia, una imperfección que lo hace único, como una cicatriz que habla de su viaje desde las profundidades de la tierra hasta la luz. Lo que tenía delante era una obra maestra de la imitación, un cuerpo hermoso, pero vacío. La luz no danzaba en su interior, simplemente se reflejaba en su superficie. Las facetas eran mecánicamente perfectas, sin la personalidad que solo la mano imperfecta de la naturaleza puede otorgar. Era una promesa de luz que no podía cumplir,
un cascarón brillante que escondía una estafa monumental. El miedo le oprimía el pecho, un nudo helado que le dificultaba la respiración. Podía simplemente retirarse, volver a la cocina y dejar que el destino siguiera su curso. Nadie esperaría nada de ella, la asistente invisible. Sería lo más fácil, lo más seguro. Protegería a su hermano, mantendría su vida intacta. Pero la imagen de su padre con las manos curtidas y la mirada honesta se superpuso a la del diamante falso. Su conciencia, moldeada por años de honradez y trabajo duro, se rebeló. Podría vivir sabiendo que había sido cómplice de tal crueldad. Podría mirar a los ojos a Mateo sabiendo que su futuro se estaba construyendo sobre los cimientos de una mentira permitida. Miró el rostro de don Ricardo, perdido en su dolor, y vio a un hombre, no a un jefe. Vio una herida abierta que otro pretendía saquear, y entonces tomó una decisión. La decisión que lo cambiaría todo. Se irguió, sintiendo como una fuerza que no sabía que poseía nacía desde lo más profundo de su ser. Tomó aire y con una voz clara y firme que resonó en el silencio opulento del despacho, interrumpió la conversación que estaba a punto de sellar el engaño. Las 3 palabras que pronunció flotaron en el aire, cargadas de una autoridad inesperada, y rompieron el hechizo para siempre. Ese diamante es falso. Las 3 palabras flotaron en el aire del despacho, cargadas de una autoridad inesperada. El silencio que siguió fue más denso que cualquier otro que aquella casa hubiera conocido. Javier Morales se giró hacia ella, su sonrisa congelada en una máscara de incredulidad y furia contenida. Don Ricardo levantó la vista, confundido, como si despertara de un largo sueño. Morales fue el primero en reaccionar. Intentó reír, desestimar la afirmación como el disparate de una sirvienta ignorante. Habló de certificados, de gemólogos de renombre, de la procedencia impecable de la joya, pero su voz, por primera vez, carecía de la seguridad que lo caracterizaba. Había una nota de pánico en su estudiada elocuencia. Isabel no se amedrentó. Con una calma que la sorprendió a ella misma, explicó lo que veía. Habló de la falta de inclusiones, de la refracción artificial de la luz, del corte demasiado perfecto para ser natural. Usó las palabras de su padre, palabras sencillas pero precisas, que desnudaban el engaño con la claridad de un bisturí. Don Ricardo la observaba, no como a una empleada, sino como a una revelación. En sus palabras no había arrogancia, solo la certeza tranquila de quien conoce su oficio. Algo en la honestidad de su mirada le hizo dudar por primera vez de la brillante fachada de Javier Morales. El empresario, sacudido de su letargo, tomó una decisión. Con un gesto, llamó a su jefe de seguridad y le pidió que contactara a un tasador de su máxima confianza, alguien independiente que pudiera ofrecer un veredicto final. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Morales protestó, alegando que su reputación estaba siendo insultada, pero su prisa por marcharse, su nerviosismo creciente, eran más elocuentes que cualquier certificado. Sabía que su engaño estaba a punto de ser descubierto y que el juego había terminado. Mientras esperaban, Isabel permaneció de pie, en silencio, consciente de que su vida acababa de cambiar para siempre. Había cruzado una línea invisible y ya no había vuelta atrás. Sentía el miedo, sí, pero también una extraña sensación de paz. Había honrado la memoria de su padre. Cuando el tasador llegó, su examen fue breve y concluyente. Confirmó cada una de las observaciones de Isabel. La lágrima de Estrella era una moisanita de altísima calidad, una imitación casi perfecta, pero sin valor comparable al de un diamante de ese tamaño, una estafa de 20 millones de euros.
Al oír el veredicto, Javier Morales no esperó a que llegaran las autoridades. En un instante de distracción salió del despacho y desapareció de la casa, dejando tras de sí solo el eco de sus mentiras y una amenaza silenciosa. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Don Ricardo se quedó a solas con Isabel. La miró largamente, con una mezcla de gratitud y asombro. Por primera vez en mucho tiempo, veía más allá de su propio dolor. Vio a la mujer que le había salvado de un error monumental, una mujer cuya integridad valía mucho más que cualquier joya. Le pidió que se sentara y que le contara su historia. Isabel, con sencillez, le habló de su pueblo, de su padre el orfebre y del sueño de su hermano Mateo. Mientras hablaba, don Ricardo sintió como una parte de él, largamente dormida, comenzaba a despertar. La responsabilidad por aquella mujer valiente y su familia se instaló en su corazón. Comprendió que el peligro no había desaparecido con la huida de Morales. Un hombre capaz de orquestar un fraude de esa magnitud no se detendría ante nada para silenciar a quien lo había expuesto. Los días siguientes confirmaron sus temores. Una noche, al volver a casa, Isabel sintió que alguien la seguía. Una sombra que se desvanecía cuando se giraba, una presencia constante que le helaba la sangre. No eran imaginaciones suyas, era el primer aviso. Poco después, Mateo la llamó, asustado. Alguien había entrado en Milsidonson, su pequeño estudio, y había destrozado sus lienzos. No se habían llevado nada de valor, solo habían dejado un mensaje de destrucción y miedo. La amenaza ya no era abstracta, tenía un rostro cruel y tangible. Isabel, aterrada, acudió a don Ricardo. El miedo por su hermano la superaba. Él la escuchó con gravedad, su rostro endurecido por la determinación. El luto había dado paso a un propósito renovado: proteger a la mujer que le había devuelto la claridad. Don Ricardo contactó a su jefe de Seguridad, un hombre llamado Elías, un ex oficial de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Un hombre discreto, eficiente y con una red de contactos que la fortuna de su jefe no podía comprar. Elías evaluó la situación con la frialdad de un profesional. Javier Morales no era un simple estafador, era la cara visible de una red criminal sofisticada, especializada en blanquear dinero a través de obras de arte y joyas. Isabel no era solo una testigo, era un cabo suelto que necesitaban eliminar. Comenzó entonces un juego de ingenio y sigilo. Elías instaló a Isabel y a Mateo en un lugar seguro, lejos de las miradas indiscretas. Mientras tanto, don Ricardo, usando sus recursos, comenzó a investigar el pasado de Morales, buscando grietas en su armadura de respetabilidad. Isabel, que siempre había vivido en las sombras, se vio obligada a encontrar una valentía que no sabía que poseía. Ya no era la asistente invisible. Se convirtió en una pieza clave de la investigación, aportando su aguda capacidad de observación y su inteligencia práctica. Recordaba detalles de las conversaciones de Morales, fragmentos de llamadas telefónicas, nombres que había mencionado de pasada. Cada pequeño dato era una pieza de un rompecabezas que Elías iba ensamblando con paciencia. Isabel estaba pasando de ser una víctima a ser una cazadora. Don Ricardo, por su parte, se sentía más vivo que nunca. La adrenalina de la persecución y el deber de proteger a Isabel lo sacaron de su apatía. Descubrió que el verdadero legado no se mide en posesiones, sino en el impacto que tenemos en la vida de los demás. Su dolor por Elena se estaba transformando en acción. La investigación reveló la estructura de la organización. Morales era solo un intermediario. Por encima de él había figuras poderosas que operaban desde las sombras, usando la intimidación y la violencia para proteger sus intereses.
La red tenía tentáculos que se extendían por toda la ciudad. El peligro era real e inminente. Sabían que la única forma de acabar con la amenaza era no solo detener a Morales, sino desmantelar toda la operación. Necesitaban una prueba irrefutable, algo que lo conectara directamente con los líderes de la red. La oportunidad llegó de una forma inesperada. Morales, cada vez más presionado por sus jefes para solucionar el problema que Isabel representaba, cometió un error. Creyendo que ella estaba sola y asustada, le tendió una trampa. La contactó con una oferta. Su silencio, a cambio de una gran suma de dinero y la garantía de que dejarían en paz a su hermano. Isabel, aconsejada por Elías y don Ricardo, aceptó el encuentro. Sabían que era una emboscada, pero también era su única oportunidad para atraparlo. El plan era arriesgado, pero todos estaban de acuerdo en que era necesario. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una nueva determinación. El lugar de la cita era un polígono industrial en las afueras de Madrid, en una nave abandonada que olía a óxido y a olvido. Era el escenario perfecto para un acto final, un lugar donde los secretos podían ser enterrados para siempre. Isabel miró el mapa que Elías le mostraba, y por un momento se preguntó si tendría la fuerza para llegar hasta el final. Lo que Morales no sabía era que el escenario no lo había elegido él. Cada paso que había dado en los últimos días había sido sutilmente guiado por el equipo de Elías. La nave no era una trampa para Isabel, sino para él. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa, y ella sería el cebo. La decisión de participar activamente, de enfrentarse a su verdugo, marcó un punto de no retorno para Isabel. Ya no era la mujer que se escondía del mundo. La responsabilidad por la seguridad de su hermano y la confianza que don Ricardo había depositado en ella la habían transformado. Había descubierto una fuerza que siempre había estado allí, oculta bajo capas de servicio y silencio. Historias como esta nos recuerdan la fuerza que reside en nosotros, incluso cuando no la vemos. Nos enseñan que en los momentos más oscuros, la conexión con otra persona puede convertirse en nuestro faro. Si este mensaje resuena contigo y crees que puede inspirar a otros, te invitamos a suscribirte al canal para ayudarnos a continuar sembrando esperanza. Isabel llegó al lugar sintiendo el latido de su corazón en la garganta. Llevaba consigo un pequeño dispositivo de grabación, pero su verdadera arma era su mente. Había pasado días estudiando los detalles del negocio de Morales, aprendiendo su lenguaje, entendiendo sus motivaciones. No iba a aquel encuentro como una víctima asustada, sino como una estratega dispuesta a jugar la última mano de una partida peligrosa, donde la apuesta era su propia vida. Dentro del galpón, la luz polvorienta se filtraba por las ventanas rotas, creando largas sombras que bailaban como espectros. El aire olía a metal frío y a tiempo detenido. Morales la esperaba en el centro, su habitual sonrisa reemplazada por una expresión gélida. Ya no había necesidad de fingir. A sus pies, un maletín abierto mostraba fajos de billetes, un cebo burdo para una trampa mucho más oscura. La conversación comenzó tensa. Él le ofreció el dinero, hablando de un nuevo comienzo, de olvidar lo sucedido. Pero sus ojos decían otra cosa, hablaban de un final definitivo, no de un acuerdo. Isabel ignoró el maletín. En lugar de mostrar el miedo que él esperaba, comenzó a hablar, y sus palabras, calmadas y precisas, cambiaron el equilibrio de poder en aquella estancia abandonada. Con una serenidad asombrosa, empezó a desgranar datos sobre sus operaciones de blanqueo. Mencionó nombres de socios que él creía secretos,
Detalles de transacciones en paraísos fiscales, rutas de contrabando de arte que solo los más íntimos de su círculo podían conocer. No lo hizo como una acusación, sino como si estuviera demostrando que ella sabía tanto como él, que era una jugadora en su mismo tablero. Morales quedó desconcertado. Su plan era simple: intimidar a una mujer indefensa hasta someterla. No estaba preparado para negociar con una igual. La sorpresa le hizo bajar la guardia y su arrogancia, herida, tomó el control. En un intento de reafirmar su superioridad, comenzó a corregirla, a jactarse de la astucia de sus métodos, a reírse de lo poco que ella sabía en comparación con la magnitud real de su imperio. Cada palabra que pronunciaba era una pala más de tierra sobre su propia tumba, grabada por el dispositivo que Isabel llevaba oculto. Sin darse cuenta, en su soberbia, confirmó cada uno de los detalles que ella le presentaba. Expuso no solo el fraude del diamante, sino toda la trama criminal que había detrás, implicando a figuras que hasta entonces habían permanecido intocables en las sombras. Fue entonces cuando las sombras del galpón cobraron vida. El equipo de Elías, junto con un grupo especial de la Guardia Civil, emergió de la oscuridad, rodeando a Morales antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba ocurriendo. Su rostro pasó de la arrogancia a la incredulidad y finalmente a la resignación vacía de la derrota. El cazador había caído en su propia trampa. El juego, por fin, había terminado. La red fue desmantelada gracias a la confesión grabada y a las pruebas que don Ricardo y su equipo habían acumulado pacientemente. La justicia, que a menudo parece tan lejana y abstracta, aquella noche se hizo presente en un frío galpón industrial, devolviendo el orden a un mundo que había sido torcido por la codicia y la mentira. Lentos, el silencio que siguió a las sirenas y a las luces parpadeantes, Isabel se apoyó contra una pared de ladrillo, dejando que el alivio la inundara como una ola cálida. El peso que había llevado sobre sus hombros durante semanas se disolvió, dejándola con un cansancio profundo pero sereno. Don Ricardo se acercó a ella y, sin decir una palabra, le puso una mano en el hombro. Fue un gesto de profundo respeto y gratitud, el reconocimiento de una deuda que no se podía pagar con dinero. Los días posteriores trajeron una calma bienvenida, un silencio que ya no era opulento ni tenso, sino reparador. Las noticias hablaron de la caída de una importante red de blanqueo, pero para Isabel y don Ricardo, la historia era mucho más personal. Era la historia de cómo dos personas de mundos opuestos, unidas por la decencia, se habían encontrado en la encrucijada más oscura para hacer lo correcto. Una tarde, don Ricardo visitó la tumba de Elena. Ya no sentía la necesidad de ofrecerle joyas frías e inanimadas. En su lugar, le habló de Isabel, de su valentía, del propósito que había encontrado al protegerla. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba honrando su memoria de la manera más auténtica, no con un objeto, sino con una acción que generaba vida y justicia. El duelo por fin comenzaba a transformarse en legado. Poco después, convocó a Isabel a su despacho, el mismo lugar donde todo había comenzado. Pero esta vez, sobre la mesa de caoba no había diamantes, sino los estatutos de una nueva fundación. Llevaba el nombre de Elena Vargas y su objetivo era apoyar a jóvenes artistas sin recursos para que pudieran desarrollar su talento, para que la belleza pudiera florecer sin importar su origen. El primer beneficiario de la Fundación Elena Vargas, le explicó don Ricardo con una sonrisa que por fin alcanzaba sus ojos, sería Mateo. Le ofreció una beca completa para que terminara sus estudios y los recursos necesarios para que montara su propio taller.
El sueño de Isabel, aquel por el que tanto había luchado en silencio, se había cumplido de una forma que nunca habría podido imaginar. Las lágrimas de Isabel no fueron de tristeza ni de miedo, sino de una gratitud inmensa que le desbordaba el alma. Aquel hombre, que lo había perdido todo en el plano emocional, estaba ahora creando oportunidades para otros, transformando su dolor en un manantial de esperanza. Comprendió que las pruebas más duras a menudo esconden los regalos más inesperados. Pero la oferta de don Ricardo no terminaba ahí. La miró no como a su asistente, sino como a una igual. Le dijo que veía en ella una mujer inteligente, íntegra y con un profundo sentido de la justicia. Le ofreció un nuevo puesto: dirigir la fundación junto a él, ser la arquitecta de los sueños de otros jóvenes como su hermano. Isabel dejó de ser una presencia invisible. Se convirtió en una socia valorada, una fuerza impulsora en una misión que daba sentido a todo lo que habían vivido. Su vida, antes definida por el servicio silencioso y el sacrificio anónimo, ahora estaba dedicada a construir futuros, a encender luces en la vida de otros. A veces, la vida nos pone a prueba de las formas más inesperadas. Nos enfrenta a decisiones que definen quiénes somos realmente. Isabel podría haber elegido el silencio, el camino seguro que garantizaba su supervivencia, pero eligió la verdad, y al hacerlo, no solo se salvó a sí misma, sino que redimió a un hombre perdido en su dolor y encendió una cadena de bondad. La historia de ambos nos enseña que el verdadero valor de una persona no reside en su condición social o en sus bienes materiales. Reside en la fortaleza de su carácter y en el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando el miedo nos susurra que nos quedemos quietos y no hagamos ruido. La integridad es una joya mucho más rara y preciosa que cualquier diamante que pueda extraerse de la tierra, y la bondad, cuando se comparte, tiene el poder de curar las heridas más profundas, de unir mundos dispares y de transformar destinos de maneras que nunca podríamos prever. El apartamento del barrio de Salamanca ya no era un mausoleo de recuerdos tristes. Se convirtió en un lugar de propósito, donde las paredes oían hablar de arte, de futuro y de segundas oportunidades. La luz había vuelto, no desde una gema fría y perfecta, sino desde el corazón cálido e imperfecto de las personas. La jornada de Isabel y don Ricardo nos enseña que la compasión es la luz más poderosa, una que puede guiarnos a través de la oscuridad del duelo y la injusticia. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones, tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos. En el silencio que siguió a las sirenas y a las luces parpadeantes, Isabel se apoyó contra una pared de ladrillo, dejando que el alivio la inundara como una ola cálida. El peso que había llevado sobre sus hombros durante semanas se disolvió, dejándola con un cansancio profundo, pero sereno. Don Ricardo se acercó a ella y, sin decir una palabra, le puso una mano en el hombro. Fue un gesto de profundo respeto y gratitud, el reconocimiento de una deuda que no se podía pagar con dinero. El viaje de vuelta al barrio de Salamanca transcurrió en un silencio compartido. Las luces de Madrid se deslizaban por las ventanillas del coche como estrellas fugaces, testigos mudos de una noche que había cambiado sus vidas para siempre. Ya no eran jefe y empleada, sino dos supervivientes de una misma tormenta, dos almas que habían encontrado en la adversidad un inesperado punto de encuentro. Al llegar al portal señorial, el aire de la noche era fresco y limpio, como si la ciudad misma respirara aliviada. A la mañana siguiente, la luz que entraba por los grandes ventanales del apartamento parecía distinta. Tenía un brillo nuevo, más cálido. El silencio ya no era el de la ausencia y el duelo,
sino el de la paz recuperada. Isabel se despertó sintiendo que algo fundamental en ella se había reordenado. Ya no se veía a sí misma como una sombra que se movía entre objetos de lujo, sino como la dueña de su propio destino, una mujer que había mirado al abismo y no había retrocedido. Los periódicos hablaron durante días de la caída de una sofisticada red de blanqueo de capitales, mencionando nombres de empresarios y figuras conocidas. Pero los nombres de Isabel y don Ricardo se mantuvieron discretamente al margen, protegidos por la influencia de Elías. Para el mundo, era una noticia más sobre crimen y finanzas. Para ellos, era el capítulo final de una historia personal sobre la valentía, la lealtad y la redención. Una tarde soleada, don Ricardo condujo hasta el cementerio. Se detuvo frente a la lápida de mármol blanco de Elena, y por primera vez en mucho tiempo no sintió el peso aplastante de la pérdida. Le habló en voz baja, no de su dolor, sino de la mujer que le había devuelto la claridad. Le contó cómo la integridad de una sola persona había sido más poderosa que toda su fortuna, y sintió que, al proteger a Isabel, estaba honrando la memoria de su esposa de la forma más verdadera. Pocos días después, la convocó a su despacho, el mismo lugar donde todo había comenzado. Pero esta vez, sobre la mesa de caoba, no había diamantes ni contratos, sino los estatutos de una nueva fundación. Llevaba el nombre de Elena Vargas, y su propósito era sencillo y poderoso: apoyar a jóvenes artistas sin recursos para que el talento nunca se viera ahogado por la necesidad. Con una sonrisa que por fin le llegaba a los ojos, don Ricardo le explicó que el primer beneficiario de la fundación sería Mateo. Una beca completa para terminar sus estudios en Bellas Artes y los fondos necesarios para que montara su propio taller. El sueño por el que Isabel había sacrificado tanto se materializaba de una forma que nunca habría podido imaginar, no como el final de un camino de servidumbre, sino como el comienzo de un legado de esperanza. Las lágrimas que surcaron el rostro de Isabel no eran de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que le costaba respirar. Vio en aquel gesto la prueba de que la bondad podía nacer de las cenizas del dolor. Pero la oferta de don Ricardo no terminaba ahí. La miró, ya no como a su asistente, sino como a una igual, y le pidió que dirigiera la fundación junto a él. Quería que su inteligencia, su integridad y su empatía fueran los cimientos de esa nueva misión. En ese momento, Isabel dejó de ser una presencia invisible para siempre. Se convirtió en una socia valorada, en la arquitecta de los sueños de otros jóvenes como su hermano. Su vida, antes definida por el servicio silencioso, encontró un propósito que resonaba con cada fibra de su ser. Descubrió que su mayor valor no estaba en su capacidad para servir, sino en su coraje para ser fiel a sí misma. La historia de ambos nos enseña que las pruebas más duras a menudo esconden los regalos más inesperados. Nos recuerdan que el verdadero valor de una persona no reside en su posición social o en sus posesiones, sino en la fortaleza inquebrantable de su carácter y en el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando el mundo entero parece empujar en la dirección contraria. La integridad es, en efecto, una joya mucho más rara y preciosa que cualquier diamante. No se extrae de la tierra, sino del corazón. Y la bondad, cuando se comparte, tiene el poder de curar las heridas más profundas, de unir mundos que parecían irreconciliables y de transformar destinos de maneras que nunca podríamos prever. El apartamento del barrio de Salamanca ya no era un mausoleo de recuerdos tristes. Se transformó en un centro de vida y propósito, un lugar donde las paredes oían hablar de arte, de futuro y de segundas oportunidades. La luz,
había vuelto, no desde el brillo frío de una gema, sino desde el calor de dos corazones que habían aprendido a sanar juntos. La jornada de Isabel y don Ricardo nos enseña que la compasión es la luz más poderosa, una que puede guiarnos a través de la oscuridad del duelo y la injusticia. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones, tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos. El viaje de vuelta al barrio de Salamanca transcurrió en un silencio compartido, denso pero ya no incómodo. Las luces de Madrid se deslizaban por las ventanillas del coche como estrellas fugaces, testigos mudos de una noche que había reescrito sus destinos. Ya no eran jefe y empleada, sino dos, supervivientes de una misma tormenta, dos almas que habían encontrado en la adversidad un inesperado y sólido punto de encuentro. Al llegar al portal señorial, el aire de la noche era fresco y limpio, como si la ciudad misma al fin respirara aliviada. A la mañana siguiente, la luz que entraba por los grandes ventanales del apartamento parecía distinta. Tenía un brillo nuevo, más cálido y esperanzador. El silencio ya no era el de la ausencia y el duelo, sino el de la paz recuperada, el de un nuevo comienzo. Isabel se despertó sintiendo que algo fundamental en ella se había reordenado para siempre. Ya no se veía a sí misma como una sombra que se movía entre objetos de lujo, sino como la dueña de su propio destino, una mujer que había mirado al abismo a los ojos y no había retrocedido. Los periódicos hablaron durante días de la caída de una sofisticada red de blanqueo de capitales, mencionando nombres de empresarios y figuras de la alta sociedad. Pero los nombres de Isabel y don Ricardo se mantuvieron discretamente al margen, protegidos por la discreción y la eficacia de Elías. Para el mundo, era una noticia más sobre crimen y finanzas. Para ellos, era el capítulo final de una historia profundamente personal sobre la valentía, la lealtad y la redención que solo ellos dos conocían en toda su dimensión. Una tarde soleada, don Ricardo condujo hasta el cementerio. Se detuvo frente a la lápida de mármol blanco de Elena y por primera vez en más de un año no sintió el peso aplastante de la pérdida, sino una serena melancolía. Le habló en voz baja, no de su dolor, sino de la mujer que le había devuelto la claridad y el propósito. Le contó cómo la integridad de una sola persona había sido más poderosa que toda su fortuna, y sintió que, al proteger a Isabel y su futuro, estaba honrando la memoria de su esposa de la forma más verdadera y perdurable. Pocos días después, la convocó a su despacho, el mismo lugar donde todo había comenzado. Pero esta vez, sobre la mesa de caoba no había diamantes ni contratos, sino los estatutos de una nueva fundación. Llevaba el nombre de Elena Vargas y su propósito era sencillo y poderoso: apoyar a jóvenes artistas sin recursos para que el talento nunca se viera ahogado por la necesidad, para que la belleza pudiera florecer sin importar su origen. Con una sonrisa que por fin le llegaba a los ojos, don Ricardo le explicó que el primer beneficiario de la fundación sería Mateo. Le ofreció una beca completa para terminar sus estudios en Bellas Artes y los fondos necesarios para que montara su propio taller, un espacio donde su creatividad no tuviera más límites que los de su imaginación. El sueño por el que Isabel había sacrificado tanto se materializaba de una forma que nunca habría podido concebir. Las lágrimas que surcaron el rostro de Isabel no eran de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que le costaba respirar. Vio en aquel gesto la prueba de que la bondad podía nacer de las cenizas del dolor más profundo. Vio a un hombre que había transformado su duelo en un legado de esperanza, un puente hacia el futuro para otros.
Entendió que su acto de honestidad no solo había evitado una estafa, sino que había puesto en marcha una cadena de generosidad que cambiaría muchas vidas. Pero la oferta de don Ricardo no terminaba ahí. La miró ya no como a su asistente, sino como a una igual, como a la persona en quien más confiaba. Le pidió que dirigiera la fundación junto a él. Quería que su inteligencia, su integridad y su empatía fueran los cimientos de esa nueva misión. Le dijo que ella no solo había visto una mentira en una piedra, sino que tenía la rara habilidad de ver la verdad en las personas. En ese momento, Isabel dejó de ser una presencia invisible para siempre. Se convirtió en una socia valorada, en la arquitecta de los sueños de otros jóvenes como su hermano. Su vida, antes definida por el servicio silencioso y la abnegación, encontró un propósito que resonaba con cada fibra de su ser. Descubrió que su mayor valor no estaba en su capacidad para servir, sino en su coraje para ser fiel a sí misma y a los valores que su padre le había inculcado. La historia de ambos nos enseña que las pruebas más duras a menudo esconden los regalos más inesperados. Nos recuerdan que el verdadero valor de una persona no reside en su posición social o en sus posesiones materiales, sino en la fortaleza inquebrantable de su carácter y en el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando el mundo entero parece empujar en la dirección contraria. La integridad es, en efecto, una joya mucho más rara y preciosa que cualquier diamante. No se extrae de las profundidades de la tierra, sino que se cultiva en lo más hondo del corazón humano. Y la bondad, cuando se comparte, tiene el poder de curar las heridas más profundas, de unir mundos que parecían irreconciliables y de transformar destinos de maneras que nunca podríamos prever. El apartamento del barrio de Salamanca ya no era un mausoleo de recuerdos tristes. Se transformó en un centro de vida y propósito, un lugar donde las paredes oían hablar de arte, de futuro y de segundas oportunidades. La luz había vuelto, no desde el brillo frío y perfecto de una gema, sino desde el calor imperfecto pero real de dos corazones que habían aprendido a sanar juntos. La jornada de Isabel y don Ricardo nos enseña que la compasión es la luz más poderosa, una que puede guiarnos a través de la oscuridad del duelo y la injusticia. Nos muestra que un solo acto de valentía puede cambiar no solo una vida, sino el curso de muchas otras. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones, tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos.